Buenos días, hermano, ¿cómo están? Dios te bendiga, reciba la gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Estamos contentos y agradecidos una vez más de participar con todos ustedes en la reflexión de este día, domingo 27 de junio, ya para la gloria de Dios, y estamos celebrando la 13ª semana del tiempo ordinario. Domingo, día del Señor. Te recordamos que es día de encontrarnos en la casa de nuestro Señor Jesús, de ir a dejar nuestras miserias, nuestras fallas, nuestras culpas, de ir a adorar a Jesús en Eucaristía y sobre todo de agradecerle una nueva oportunidad y tanto amor hacia nosotros. Así es de que no se te olvide, hoy domingo es día de ir a la casa del Señor. Y para la reflexión de este día, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y dice así: Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba ahí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esa gente y preguntas: ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces, la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre, a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano a la niña le dijo: Talita cum, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí, pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie. Y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy en este Evangelio San Marcos nos narra una historia extraordinaria. Recordemos que el Evangelio de San Marcos, como se le llama, también es el Evangelio de los milagros de Jesús. Pero pareciera que hoy el Señor Jesús andaba de oferta. Sí, 2 milagros en esta narración, 2 milagros de una forma diferente, 2 milagros que nosotros podemos arrancarle a Jesús según la forma en que se lo pidamos. El Evangelio de San Marcos nos narra que Jairo viene al encuentro de Jesús y lo invita a su casa, pues su hija estaba enferma y le hace una petición: Señor, ven a mi casa, impón tus manos sobre mi hija que está enferma, está agonizando, para que ella sane y siga viviendo. Después nos damos cuenta, mis hermanos, cómo cuando Jesús iba caminando entre toda esa multitud, una persona que estaba enferma ya por muchos años de un flujo, vemos cómo esta persona piensa en un acto de fe: si tan solo puedo tocar su ropa, yo sanaré. Entre toda esa multitud, Jesús se da cuenta, mi hermano, que alguien lo toca y se voltea y les pregunta: ¿quién me tocó? Imagínense la actitud o la sorpresa de todos los discípulos que rodeaban a Jesús. Señor, ¿qué te pasa? Miras todo este gentío y preguntas: ¿quién te tocó? Llevamos caminando varios tiempos y todos quieren tocarte, todos quieren hablar contigo, todos necesitan un favor de ti. Aquí vemos, mis hermanos, 2 cosas muy claras que nos enseña el Evangelio de San Marcos. Que Jesús es una persona que se deja encontrar. Y no solo eso, Jesús es una persona que se deja tocar. Hoy en este día que estamos viviendo, en estos tiempos, muchísima gente toca a Jesús. Por los efectos de la pandemia, por todas las restricciones, como tú le quieras llamar, tal vez en contra de tu voluntad, en tu parroquia o en tu comunidad, por cosas de higiene o qué sé yo, te dan la comunión en la mano y estás tocando a Jesús. Y no solo eso, estamos comiendo al mismo Dios, al mismo Jesús de los milagros, también nosotros lo estamos tocando. Pero tal vez la reflexión de este día, mis hermanos, es: ¿por qué no sano? ¿Por qué si yo toco a Jesús? ¿Por qué si yo comulgo a Jesús sigo teniendo problemas? Sigo teniendo esa enfermedad que me persigue. Mi hijo sigue agonizando en las drogas, sigue agonizando en los vicios, aunque yo le he pedido a Jesús. Pero veamos la diferente forma de que nosotros tocamos a Dios y los resultados. Dice la palabra de Dios que esta persona que estaba enferma ya 12 años, que visitaba a los enfermos, ella hizo todo lo que tenía que hacer en su desesperación. Incluso dice la palabra de Dios que se quedó sin dinero y su estado de salud cada vez era peor. Pero ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces nosotros buscamos la sanación lejos de Jesús. Y no estoy diciendo que no vayamos a los doctores, claro que sí. Los doctores están en la Biblia, como Jesús, como Dios los instituyó y les dio la sabiduría para sanarnos. Pero muchas de las veces, mis hermanos, nosotros andamos gastando nuestro tiempo, nuestro dinero, porque queremos acciones rápidas. Ve a la misa, te invito a una misa de sanación, va a estar Jesús presente, te puede sanar. No, la verdad no, como que yo no creo. Yo tengo un amigo que hace limpias y que es muy bueno, y a ese sí le damos propaganda y a ese sí le dedicamos tiempo. A esas personas sí les invertimos dinero. Por eso muchas de las veces nuestro estado de salud está cada vez peor, porque esas personas no tienen ningún poder para sanar, no tienen ningún conocimiento de lo que se refiere a la salud. Por eso, personas como esta que nos habla el Evangelio, quiere decir que cada vez van peor, porque solamente lo único que hacen es limpiarle su dinero.
Y tristemente, mis hermanos, lo tenemos que reconocer. Tenemos que ser valientes y denunciar a las personas. Muchas veces esas personas están en las iglesias. Esa misma persona que te mira en la iglesia, que tú vienes a pedirle a Dios, que tú vienes a ponerle en sus manos la necesidad, se acercan a ti y te dicen, ¿qué te pasa? Te miro mal. Mira cómo estás, pues fíjate que tengo esta enfermedad, pues fíjate que tengo este problema, pues fíjate que tengo problemas en mi matrimonio. Y esas mismas personas a veces dicen, oh, no te preocupes, yo tengo un amigo que te va a solucionar. Te va a hacer una amarre y tu matrimonio va a ser feliz toda la vida. Te va a curar tu enfermedad, te va a curar tu cáncer, tu diabetes. Ven, yo te invito y te llevo. Esas personas todavía existen porque esas personas tristemente son como estas personas de la multitud. Son como estas personas que te quieren desanimar, que solamente quieren distraerte y alejarte de Jesús. Tenemos que ir a Jesús de dos maneras. San Marcos nos lo enseña. Jairo va al encuentro de Jesús y lo invita a su casa. Ven a mi casa, Señor, tengo una necesidad. Si tú estás enfermo, si tú vinieras a la confesión y si tú fueras a la Eucaristía, le dirías, ven, Señor, a mi casa, porque tengo una necesidad. Pon tus manos sobre mí y quedaré sano. Jairo nos enseña que él se atrevió a ir al encuentro de Jesús, lo invita a su casa y Jesús caminó. Pero también vemos que Jesús se deja tocar, mi hermano. Jesús se deja tocar en la forma de que tú tienes que creer, porque al igual que Jairo y al igual que esta persona, los dos habían escuchado de Jesús de Nazaret, que iba pasando de pueblo en pueblo, iba sanando a todas las personas, iba inclusive expulsando a los demonios, como vemos en el capítulo anterior a este. Pero ¿por qué no tiene efecto en mí? Porque tal vez estás rodeado de personas negativas. Cuando vemos que Jesús se detiene para ver quién lo había tocado, llegan las personas que estaban, los empleados de Jairo, y le dicen, ya es tarde, la niña ha muerto, ¿para qué molestar a Jesús? Ya no tiene caso, tu enfermedad no tiene remedio, tu problema no tiene solución, esto se acabó. Y dice la palabra de Dios que Jesús los ignoró, que Jesús se hizo el desentendido, que Jesús se hizo el loco, no escuche nada, porque esas personas hacen daño a tu fe. Cuando Jesús camina y llega a la casa de Jairo, escucha un argüende, un alboroto, un gritarío, llanto. Jesús le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, la niña está dormida. Jesús sabía lo que iba a hacer. Y Jesús manda a toda esta gente que se burló de él, porque dice la palabra de Dios, se reían de él. Pensaban que estaba loco, cuando los locos estaban ellos. No podían reconocer a nuestro Señor. Y Jesús solamente da una orden. Jesús, fíjense que nunca platica con el mal. Por eso lo vence el Señor. Jesús les da una orden. Sáquenlos. Estos no sirven en esta casa. Estos no son tus amigos. Estos no traen nada bueno para ti. Por eso, mi hermano, en la reflexión de este día, ve al encuentro de Jesús. Ya sea como Jairo, que te postres ante Él, lo invites a tu casa y dile, Señor, tengo esta necesidad. O te atrevas tú a ir a su encuentro. Ve a la casa del Señor, ve en una confesión, ve a la Eucaristía, pídele que te sane, ve al Santísimo. Pero sea que sea la manera, tienes que tener ese encuentro personal con el Señor y deja que Jesús se deje tocar. Porque tenemos un Dios cercano a nosotros, que nos ama, que nos escucha, que nos atiende y que se deja tocar. Y si algún día te has encontrado con una de estas personas del Evangelio, que solamente te desaniman, que solamente te quieren distraer o apartar del Señor, y que solamente te dicen, tu caso no tiene remedio, sácalas de tu vida.
porque esas personas hacen daño a las comunidades. Rodéate de personas de fe, rodéate de personas que te digan, ánimo, no estás solo, Dios está contigo y nosotros también. Te vamos a ayudar en oración y vamos a salir adelante con tu problema. Esas personas son las que sanan muchas comunidades, y no porque tengan el poder, las sanan mentalmente para que tu fe siga creciendo, para que tú tengas la confianza plena de que Jesús, el que nos habla San Marcos, el Jesús de los milagros, está vivo, está en medio de nosotros y se deja tocar. Así de que, mis hermanos, en esta reflexión de este hermoso domingo, día del Señor, les deseo para ustedes y toda su familia muchas bendiciones. Hasta la próxima.